no, ya no perder la clase, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora lo que es el feocromocitoma. ¿Alguien sabe qué es el feocromocitoma? A ver. ¿Nadie ha leído? Es un tumor de la médula suprarrenal. Ya, es un tumor que la mayor parte de las veces está en la médula suprarrenal. Produce catecolaminas, ¿no? Es un tumor productor de catecolaminas. No siempre está en la médula suprarrenal, también está en otros lugares. Así que es un tumor productor de catecolaminas, ¿ya? Producen, almacenan y secretan catecolaminas. ¿Qué catecolaminas? Adrenalina, noradrenalina, dopamina, y también secretan otras sustancias que vamos a ver en menor proporción. También otras sustancias vasoactivas. Pero las principales son esas que vamos a mencionar, ¿ya? Suelen formarse en la médula suprarrenal, pero también en otros órganos, en otras regiones, a partir de células cromáfilas, por ejemplo, en los ganglios simpáticos, ¿no? O en sus proximidades paraesternales, ¿no? Los ganglios simpáticos en la cadena paraesternal. Estos se denominan feocromocitomas extrasuprarrenales, ¿no? Porque no están en la suprarrenal. Feocromocitomas extrasuprarrenales o paragangliomas, ¿no? Para ir diferenciando de acuerdo a su localización y a su origen, ¿no? Entonces tenemos los feocromocitomas, que son en la glándula suprarrenal, y los extrasuprarrenales son paragangliomas. Dentro de los paragangliomas, que son extrasuprarrenales, ¿no es cierto?, hay diferentes localizaciones, vean ustedes. Los que se encuentran en los cuerpos carotídeos, en el cuello, se denominan quemodectomas. Son tumores secretores de catecolaminas. Y los que se encuentran en las neuronas simpáticas postganglionares se denominan ganglioneuromas. Por su localización, todos al final son feocromocitomas, ¿no es cierto? Tumores productores de catecolaminas. Pero por su localización adquieren, se los denomina de esta manera para identificarlos mejor, ¿ya? ¿Qué hacen las catecolaminas? Se liberan en exceso, ¿no es cierto? Regulan que la presión arterial, son vasoconstrictores, son inotrópicos positivos, entonces que producen incremento de la presión arterial, producen hipertensión arterial. Es su principal manifestación, ¿no? Ya vamos a ver qué características tiene esta presión arterial elevada de los feocromocitomas. Tiene algunas características diferentes a las otras causas de hipertensión arterial. Vean, los feocromocitomas representan el 0.1% de los hipertensos en general. Entonces, todos los pacientes hipertensos, un 0.1% corresponde a feocromocitoma como sus causas. Son raros, ¿no? No son frecuentes. ¿Dónde se localizan? Vean, en los adultos el 80% son unilaterales en una glándula suprarrenal. Unilaterales y solitarios, una lesión, un tumor único, ¿no? Unilateral, el 80% de las veces es eso. 10% son bilaterales y 10% son extrasuprarrenales. En los niños la cuarta parte son bilaterales y la cuarta parte extrasuprarrenales, entonces varía un poco ahí, ¿no?
No se sabe la causa, pero predominan en el lado derecho. ¿Sí? Localizan en el lado derecho, no se sabe por qué. En cuanto al tamaño, vean, la mayor parte de los feocromocitomas pesa menos de 100 gramos y mide menos de 100 centímetros de diámetro. ¿Ya? Pero hay algunos casos excepcionales en los cuales hay tumores grandes, se han encontrado hasta de 3 kilogramos de peso, ¿no? Pero son raros. Lo más frecuente que sean los de las suprarrenales, ¿no? Menos de 100 gramos y menos de 10 centímetros. Son muy vascularizados, eso es una característica de estos tumores. Y es por eso que pueden secretar gran cantidad de catecolaminas por esta vascularización que tienen, ¿no? Y lo hacen así de manera brusca, en paroxismo, secretan catecolaminas así de manera grande en poco tiempo. Por esta razón son vascularizados. Formados por células cromáfines, poliédricas, polimorfas, y vean, la mayoría son benignos, menos del 10% son malignos. Son tumores benignos que generalmente no hacen metástasis, ¿no? Un 10% sí. La regla de los 10 se conoce también, vean, 10% bilaterales, 10% extrasuprarrenales y 10% malignos. Esa es la regla de los 10 en cuanto a feocromocitoma. En cambio, los tumores extrasuprarrenales son más pequeños. Vean, ustedes pesan entre 20 y 40 gramos y miden menos de 5 centímetros de diámetro. Son más pequeños. Estos tumores, la mayoría se encuentran en el abdomen, se localizan en el abdomen junto a los ganglios ciliares, mesentérico superior, mesentérico inferior. Esa es la zona donde habitualmente están los tumores extrasuprarrenales. Un 10% se localiza en tórax, un 1% en vejiga y un 3% en cuello. Esto nos orienta, ¿no es cierto? Si no está el tumor en las suprarrenales, ¿dónde tenemos que buscar? Primero en tórax, ¿no es cierto? Ir a buscar a tórax, luego en cuello y por último en otros lugares. Bueno, las suprarrenales, ¿no es cierto? El tumor, la tomografía, aquí se ve mejor, donde se ven las suprarrenales, otro corte, la suprarrenal, ¿no? Un tumor ahí, está el riñón y arriba del tumor. No mira. Algunos estudios que se hacen, la centellografía, ¿no? O la gammagrafía con contraste para localizar los feocromocitomas. Sustancias radiomarcadas, ¿no? Radionúcleos marcados. Este es el contraste. Y se puede sacar una gammagrafía de todo el cuerpo y se puede ver la localización de los tumores, ¿no? Entonces decíamos, los tumores, los feocromocitomas sintetizan, almacenan y liberan catecolaminas, ¿no? Mediante un proceso similar al que ocurre en la médula suprarrenal. Normalmente la médula suprarrenal es la que produce el organismo, ¿no es cierto? Las catecolaminas. ¿Qué hacen? Regulan la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la fuerza de la contracción del corazón, principalmente, ¿no es cierto? Entonces regulan la actividad cardiovascular, las catecolaminas. Son hormonas hipermetabolizantes, también incrementan el metabolismo basal, igual que las hormonas tiroideas, ¿no es cierto? Entonces, ya vamos a ver en el diagnóstico
diagnóstico diferencial hay que ver con otras patologías, como el hipertiroidismo, por ejemplo, se puede confundir. Ya vamos a ver luego aquí. Aunque están muy vascularizados, estos tumores no están inervados, ¿ya? Entonces no responden a una regulación normal del sistema de regulación de las catecolaminas, como la médula suprarrenal, sí está regulada, ¿no es cierto?, con el sistema nervioso. En cambio, estos tumores, como no están inervados, no están regulados por ese sistema, ¿ya? Entonces, tienen una función autónoma, secretan catecolaminas de manera autónoma, sin ninguna regulación. Aparte de las catecolaminas, decíamos, secretan otras sustancias, ¿no? Vean ustedes, secretan opiáceos endógenos, adrenomembulina, endotelina, eritropoyetina, proteínas relacionadas con la hormona paratiroidea, neuropéptido y cromaglanina A, etc. No todos, ¿no? En algunos casos se secretan un pequeño porcentaje de estas sustancias que les dan algunas otras características clínicas. En vez de producir hipertensión arterial, algunos cursan con hipotensión arterial, por acción de estas otras hormonas que también son vasoactivas. ¿Ya? Estas son las principales, ¿no es cierto? Hemos dicho, estas son las que se secretan principalmente. Ven, entre algunas de las características, los feocromosintomas suprarrenales secretan estas hormonas. Los extrasuprarrenales solo secretan noradrenalina. Ya es una característica esta. Clínicamente no se puede determinar qué sustancias están secretando, ¿no? Todas tienen la misma acción, la misma sintomatología, entonces clínicamente no es posible determinar qué catecolamina predomina en la secreción de sustancias. Pero como síntomas malignos hay producción elevada de dopamina y ácido homobamínico. Entonces eso para el diagnóstico no sirve. Si diagnosticamos, dosificamos las hormonas y hay gran cantidad de dopamina o ácido homobamínico, entonces hay que sospechar que sea maligno el tumor, ¿cierto? Para eso no sirve. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Vean, aparece a cualquier edad, pero es más frecuente en los jóvenes y adultos de mediana edad. Entonces es más frecuente entre los 20, 30, 40 años de edad. Aunque puede aparecer en niños y en tercera edad también. ¿Cuál es la manifestación principal? Vean, los pacientes consultan por crisis hipertensivas. ¿Ya? Entonces el síntoma principal es la hipertensión arterial. También consultan por síntomas paroxísticos sugerentes de un trastorno compulsivo. También pueden presentar crisis de ansiedad, ¿ya? O hipertensión arterial persistente. Esas son las causas de consulta del paciente, los síntomas que presentan con los cuales consulta el paciente. Menos frecuentemente vean por hipotensión o choque inexplicable. Cuando el paciente ha sido sometido a una cirugía, ha sufrido un traumatismo, los pacientes se choquean o sufren hipotensión arterial. Esto tiene que ver con los anestésicos que se utilizan durante la cirugía. Algunos anestésicos tienen una reacción de hipotensión arterial en estos pacientes. ¿Ya? Y entonces durante la cirugía se choquean, ¿no? Después de la anestesia. Entonces esa es una forma de presentación clínica. Reacciones aberrantes a opioides y antidepresivos tricíclicos. Pacientes que reciben antidepresivos u opioides y hacen crisis hipertensivas. Normalmente estos fármacos no producen hipertensión arterial, por eso dicen reacciones aberrantes. Hacen crisis hipertensivas severas.
después de la ingestión de estos fármacos. Porque estos fármacos estimulan la liberación de catecolaminas o inhiben el metabolismo de las catecolaminas, los antidepresivos tricíclicos. Entonces, producen crisis severas de hipertensión arterial. Entonces, puede ser una manifestación ya. Otros síntomas: cefalea, diaforesis y palpitación. Son frecuentes también. La cefalea, la diaforesis y la palpitación. La principal manifestación clínica es la hipertensión arterial, ¿no? Esto es el síntoma más frecuente de la hipertensión arterial. Vean, en el 60% de los casos es una hipertensión arterial sostenida, ¿ya? Como una hipertensión arterial esencial, ¿no? Hipertensión arterial durante el tiempo mantenido. En cambio, un número de 40%, hasta la mitad de los pacientes, hacen hipertensión arterial en crisis. Ya vamos a ver luego cómo es la crisis, ¿ya? En general, esta hipertensión arterial es grave, es más severa que una hipertensión arterial esencial o secundaria a otra causa de hipertensión. Son hipertensiones severas, graves. ¿Ya? Entonces son cifras mucho más altas que otras causas de hipertensión arterial. En ocasiones malignas y rebeldes al tratamiento, no responden a los tratamientos habituales de un paciente con hipertensión esencial o de otra causa. Entonces, son crisis más severas, más resistentes al tratamiento. La otra forma de presentación de la hipertensión arterial es en paroxismos o crisis hipertensivas. La mitad de los pacientes tienen esta forma de presentación. Entonces, estas crisis hipertensivas son de inicio brusco. Ya se le sube de manera brusca, súbita la presión arterial. Y esta crisis puede durar de minutos hasta horas, ¿no? Se acompaña de ¿qué? De cefalea intensa, pulsátil, sudoración profusa, palpitaciones, angustia, sensación de muerte inminente. Tiene el paciente como que se sofoca, se siente ansioso, muy nervioso, con sudoración, cefalea, no está con la sensación esa de muerte inminente. Bueno, puede haber dolor torácico o abdominal y puede cursar con náuseas y vómitos. Durante estas crisis, además, vean ustedes, el paciente se torna primero pálido, se pone pálido, transpira, la piel fría y posteriormente hay una reacción, se le pone roja la cara. Primero es pálida, después roja. Esa es una crisis típica del feocromocitoma. Cefalea, sudoración, palidez, rubefacción facial y cifras elevadas de presión arterial. La taquicardia igual, la catecolamina no solo eleva la presión alta, no, la presión arterial, sino que aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Y aumenta la fuerza de contracción del corazón. El paciente siente palpitaciones intensas, ¿no? Rápidas. Entonces, y además las catecolaminas producen un estado de ansiedad, de nerviosismo, ¿no? Entonces lo tiene al paciente con esa sensación de muerte inminente. Es un ataque grave, una crisis grave, la crisis o paroxismo del feocromocitoma. Estas crisis o paroxismos con el tiempo se van haciendo más prolongadas y van haciéndose más frecuentes a medida que se va haciendo más grave la enfermedad. Entonces las crisis duran más tiempo y son más frecuentes, ¿no? Entonces esa es una característica, van aumentando en frecuencia, duración e intensidad. Y el paciente en algunos casos sabe cuándo le va a venir la crisis.
miren, es desencadenada por actividades que desplacen el contenido abdominal. Entonces el paciente cuando adquiere alguna posición, se agacha, hace un esfuerzo, el paciente sabe que le va a venir su crisis. Cuando realiza alguna actividad que desplace las vísceras abdominales. Si se desplazan, hay un movimiento de las vísceras y se liberan las catecolaminas de las glándulas suprarrenales, ¿no es cierto? De las ischias suprarrenales que están en el abdomen. Entonces el paciente al agacharse o hacer alguna actividad que él conoce, sabe que le va a venir y se va a desencadenar la crisis. ¿Ya? Entonces es un dato importante. Hay un síntoma bien característico, por ejemplo, cuando el leucromocitoma está localizado en la vejiga urinaria. En la pared de la vejiga hay tumores que se localizan. Entonces el paciente durante la micción, al terminar la micción, le viene la crisis hipertensiva. ¿Por qué? La vejiga se contrae, ¿no es cierto? Al final de la micción se contrae, entonces exprime al tumor, produce liberación de catecolaminas y la micción va a desencadenar esas crisis paroxísticas. Es una localización y sintomatología bien característica en el leucromocitoma. ¿Qué otros síntomas tienen los pacientes? Las catecolaminas aumentan el metabolismo basal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener? Un incremento del metabolismo basal, igual que las hormonas tiroideas, ¿no? Y el paciente presenta sudoración profusa, pérdida de peso, en algunos casos, vean, hipotensión ortostática por reducción del volumen plasmático. El paciente cuando cambia de posición, de echado a parado, de sentado a parado, se le cae la presión. Puede tener un síncope, ¿ya? Por reducción del volumen plasmático. Vean, ¿qué produce esta reacción? La adrenomedulina, que es secretado por algunos leucromocitomas. No puede haber estas manifestaciones. A nivel cardíaco, hay taquicardia sinusal. Contrariamente como aquí, puede haber también bradicardia, arritmias supraventriculares como una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular. Pueden haber extrasístoles ventriculares. Y hay una hiperexcitabilidad del miocardio, ¿no? Puede haber angina o infarto agudo del miocardio, es frecuente en estos pacientes, ¿no? Por el aumento del metabolismo, aumento de la frecuencia cardíaca, mayor demanda de oxígeno, entonces puede haber angina o infarto. En el electrocardiograma pueden haber trastornos inespecíficos en las ondas ST y en la onda T, también en las ondas U que se ponen pronunciadas. Puede haber sobrecarga del ventrículo izquierdo, puede haber bloqueo de rama derecha. Esto por la hipoxemia, ¿no es cierto? Hemos dicho hay mayor demanda de oxígeno, entonces hay trastornos como isquémicos, ¿no? Por isquemia del miocardio. Y la sobrecarga del ventrículo izquierdo por la hipertensión arterial. Son hormonas hiperglicemiantes. Las catecolaminas son hormonas hiperglicemiantes. Entonces vamos a tener intolerancia a los carbohidratos, ¿no? Hay por la inhibición de la insulina y liberación de glucosa por el hígado. Cuando veamos diabetes, por ejemplo, entre las complicaciones de la diabetes está la hipoglicemia. ¿Qué pasa con la hipoglicemia? El paciente está inconsciente, está pálido, sudoroso, taquicárdico, hipertenso. ¿Por qué? Por acción de las catecolaminas, ¿no? ¿Por qué se secretan catecolaminas en la hipoglicemia? Para subir la glucosa, son hormonas hiperglicemiantes. Entonces el organismo, para combatir la hipoglicemia, secreta mayor cantidad de catecolaminas. Las catecolaminas producen eso que les digo, ¿no?
vasoconstricción con piel pálida, sudoración, taquicardia e hipertensión arterial. Entonces, un paciente que llega así a la emergencia inconsciente, lo más probable es que sea una hipoglicemia. Y esos síntomas son una respuesta a la acción de las catecolaminas, ¿no? Entonces son hiperglicemiantes, ¿no? El hematocrito está elevado por disminución del volumen plasmático que decíamos acá, ¿no es cierto? Entonces un hematocrito alto. Los cromocitomas de la vejiga producen crisis hipertensivas típicas durante la micción. Entonces, sobre todo al final de la micción, cuando se contrae la vejiga. Entonces va a desencadenar toda la crisis hipertensiva que hemos relatado. En cuanto a ver interacciones farmacológicas adversas, pueden desencadenarse crisis graves o fatales de hipertensión arterial inducida por opiáceos, histamina, corticotropina, saralacina, glucagón, porque estas hormonas o estos fármacos liberan catecolaminas del tumor, así que el tumor secreta estas catecolaminas. Entonces, pacientes con feocromocitoma están contraindicados estos fármacos, porque lo pueden matar por una crisis hipertensiva. En cambio, los antidepresivos tricíclicos y la guanetidina también producen crisis hipertensivas, pero por otro mecanismo. Potencian los efectos de las catecolaminas, porque inhiben la recaptación de catecolaminas. Igual, hacen que duren más tiempo su acción y producen crisis hipertensivas. También están contraindicados estos fármacos en los pacientes con feocromocitoma. Bien, ante un paciente con una crisis hipertensiva así característica, uno ya sospecha, ¿no? Viene un paciente ansioso, taquicárdico, hipertenso, pálido, que después se le hace sonrosada la piel, así en una crisis severa de hipertensión arterial, que ya tiene antecedentes de cuadros similares, es más fácil el diagnóstico, ¿no? De sospechar. Entonces hay que hacerle dosificación de catecolaminas. Los pacientes que tienen crisis hipertensivas sostenidas es más difícil el diagnóstico, ¿no? Habitualmente se realiza estudio para otras causas, por descarte, etcétera, etcétera, hasta llegar al diagnóstico de cromocitoma. Entonces se demuestra dosificando las catecolaminas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace esto? Se dosifican las catecolaminas en orina de 24 horas. ¿Ya? Catecolaminas son sus metabolitos, ¿no? Entonces, se hace eso en los laboratorios habitualmente, orina de 24 horas y se dosifican estas hormonas. Si están incrementadas, con eso hacemos el diagnóstico de feocromocitoma, ¿no es cierto? De incremento de la catecolaminas. Algunos metabolitos, como el ácido vanil-mandélico, por ejemplo, igual se puede dosificar en orina, ácido vanil-mandélico, aunque es menos específico que dosificar catecolaminas. También se pueden dosificar metanefrinas, catecolaminas no conjugadas o libres a nivel de plasma. Entonces, hay varias pruebas, pero todas buscan medir las catecolaminas, ¿no es cierto? Después me voy a recoger con el compromiso. Pruebas farmacológicas, no se hacen ya pruebas farmacológicas, son de riesgo. Ya. Hay pruebas de estimulación, por ejemplo, que se realizan con algunos fármacos, ¿no? Como los anteriores que hemos visto, ¿no es cierto? Que estimulan la secreción de catecolaminas. Entonces no se hacen porque son muy peligrosas. Entonces pueden provocar una crisis hipertensiva grave y el paciente hace un accidente cerebrovascular, puede morir o se puede infartar, entonces no se realizan esas pruebas. ¿Ya? Lo que sí se puede hacer es un tratamiento de prueba. Cuando se sospecha de feocromocitoma,
se puede utilizar fentolamina, ya que es un bloqueador alfa y beta adrenérgico. Entonces, alfa adrenérgico es la fentolamina, ¿no? Es un bloqueador alfa adrenérgico. Si responde, vean, la hipertensión arterial, disminuye la presión arterial 35 milímetros de mercurio la sistólica y 25 milímetros de mercurio la diastólica, es una respuesta positiva a la fentolamina. ¿Ya? Entonces, está apoyando el diagnóstico de feocromocitoma. Entonces, es una prueba farmacológica esa, ¿no? La respuesta a la fentolamina. Diagnóstico diferencial, ¿con qué entidades tenemos que hacer diagnóstico diferencial? Con la hipertensión esencial y signos hiperadrenérgicos. Hay hipertensos esenciales que son muy nerviosos, ¿no? Que son muy ansiosos, entonces presentan sudoración, presentan palpitaciones, puede confundirse con un feocromocitoma, ¿no? Pero en estos pacientes se dosifican las catecolaminas y todo aquello, están normales, ¿no? Entonces son los más hipertensos esenciales con síntomas hiperadrenérgicos. Crisis de ansiedad relacionadas con elevación de la presión arterial. Una crisis de ansiedad o un síndrome de pánico. ¿No es cierto? El paciente como está ansioso, asustado, diaforético, taquicárdico, con palpitaciones, ¿no es cierto? Y la presión alta. Cuando uno se asusta, se le sube la presión, ¿no es cierto? Entonces, una crisis de ansiedad también se sube la presión arterial. Entonces, puede parecer una crisis por feocromocitoma, ¿no? Pero es la ansiedad. Entonces, hay que hacer el diagnóstico diferencial. En todos los casos, la dosificación de las catecolaminas nos va a descartar, ¿no? De que se trate de eso. Otras causas de crisis hipertensiva, vean ustedes, por ejemplo, tratamientos con clonidina, un antihipertensivo que ya no se usa la clonidina, ¿no? Ya no hay el catapresano, era su nombre comercial. Ya no se utiliza este fármaco como antihipertensivo, pero antes sí se utilizaba, ¿no? Los pacientes son bloqueadores alfa también, que utilizaban como tratamiento y suspendían de manera brusca, hacían un mecanismo de rebote, ¿no? Se disparaba la presión arterial. Entonces, similar a una crisis por feocromocitoma. Entonces, crisis hipertensiva por supresión de clonidina. El consumo de cocaína o inhibidores de la monoaminoxidasa también pueden simular crisis hipertensivas. La cocaína, una intoxicación por cocaína, hace que se suba la presión altísima. Hay vasoconstricción periférica, hay sudoración, hay palidez de la piel, hay taquicardia con palpitaciones. Entonces simula una crisis por feocromocitoma. Hemos tenido en el hospital alguna vez un paciente que traen del aeropuerto esos dragones que se les revienta la cápsula de cocaína en el estómago, ¿no? Intoxicado por cocaína, con manifestaciones así, ¿no? Incluso con accidente cerebrovascular por la crisis hipertensiva. Entonces hay que tener en cuenta. Crisis presoras facticias. Pacientes que se provocan hipertensión arterial, ¿no? Por algún trastorno psiquiátrico, ¿no? Ingieren alguna sustancia para que se les suba la presión arterial. Eso se denomina crisis presoras facticias. Algunas lesiones intracraneales, accidentes cerebrovasculares o tumores a nivel de fosa posterior o de hemorragia subaracnoidea también cursan con crisis hipertensivas con estas características. Entonces hay que tener en cuenta para el diagnóstico diferencial. ¿Cuál es el tratamiento del feocromocitoma? Obviamente, después de hacer el diagnóstico bioquímico,
hay que hacer el diagnóstico imagenológico, ¿no es cierto?, para localizar el tumor. Entonces, para ello está la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética, la gammagrafía, como hemos visto, ¿no? La tomografía con emisión de positrones también. Entonces, hay diferentes técnicas imagenológicas para localizar el tumor. Una vez localizado el tumor, el tratamiento obviamente es la cirugía, ¿no es cierto?, la exéresis del tumor. El tratamiento definitivo es la exéresis del tumor. Previa a la cirugía hay que preparar al paciente, porque estamos diciendo que solamente al desplazar el contenido abdominal libera catecolaminas y se produce una crisis hipertensiva, ¿no es cierto? La manipulación del tumor obviamente produce liberación de catecolaminas también, y puede provocar una crisis hipertensiva que lo maten al paciente. Entonces hay que preparar al paciente para la cirugía. Hay un tratamiento preoperatorio, ¿no? Entonces vean ustedes en qué consiste. Una inducción de bloqueo adrenérgico alfa. ¿Qué fármaco? La fenoxibenzamina, bloquear receptores alfa. Ahí tienen las dosis si es que quieren memorizárselas. 10 a 14 días antes de la cirugía. Entonces el paciente tiene que entrar con un bloqueo alfa, ¿no es cierto?, para que no se produzcan las crisis durante la cirugía. En caso de que el paciente presente crisis hipertensiva, el tratamiento hemos dicho, vean la fentolamina, ¿no es cierto?, para las crisis hipertensivas. Cuando no es tan grave, por vía oral, la trazocina se puede utilizar, o trazocina, para las crisis. Otros antihipertensivos que se pueden utilizar generalmente en terapia intensiva, ¿no?, cuando el paciente ha hecho una crisis hipertensiva. El microcruciato de sodio, antagonistas de los canales de calcio, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. Entonces son fármacos que se pueden utilizar. Betabloqueantes. Los betabloqueantes también son hipotensores, ¿no es cierto? Producen vasodilatación arterial, reducen la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción ventricular. Con todo ello se baja la presión arterial. Pero los betabloqueantes solo se pueden utilizar después de inducir un bloqueo alfa. Porque si no hacemos el bloqueo alfa y usamos betabloqueantes, más bien se puede disparar la presión arterial. Entonces esa es la recomendación. Betabloqueantes solo después de inducir el bloqueo alfa adrenérgico. Entonces, para la localización del tumor, tomografía, acción computarizada, resonancia magnética nuclear. Ya en los tumores suprarrenales, ¿no? La tomografía no puede localizar en las suprarrenales fácilmente el tumor. Si es un tumor más pequeño, más resonancia magnética, igual nos va a localizar el tumor. Si es suprarrenal. Para los tumores extra suprarrenales torácicos, vean, dependiendo del tamaño, ¿no? Desde una radiografía simple de tórax o tomografía computarizada también en tórax. La resonancia magnética y la tomografía con emisión de positrones con dopa marcada, ¿ya?, con este compuesto para los tumores extra suprarrenales. Entonces acá del tórax, de todo el cuerpo se puede sacar y el tumor va a captar este marcador, ¿no es cierto?, este contraste. Lo va a captar y vamos a localizar el tumor. Otras formas de localizar el tumor. Vean ustedes una autografía abdominal y muestreo venoso a diferentes niveles de la vena cava inferior y superior. Se van tomando muestras de sangre a diferentes niveles de la vena cava inferior. Y en el lugar donde esté el tumor drenando a la vena cava, todas
las venas van a drenar bien al final, ¿no es cierto? Todas las venas van a drenar a la vena cava. Entonces, al nivel donde esté la mayor cantidad de catecolamina, está por ahí el tumor, ¿no es cierto? Entonces, esa es la gradiente de catecolamina. Localizar el lugar de mayor producción de catecolaminas. Entonces, ahí buscamos el tumor. Y la ortografía, bueno, una radiografía contrastada de la aorta, que va a irrigar todos los órganos abdominales y torácicos. Y ahí vamos a ver, vamos a localizar por la irrigación el tumor también, ¿no? La gammagrafía con radionúclido, Diego 131. Este es el MIRI, ¿no es cierto? Que veíamos en las primeras tomografías o gammagrafías. El metaiodo bencilguanidina es el MIRI, se abrevia MIRI. Entonces también se saca una gammagrafía de cuerpo entero y podemos localizar dónde está el tumor. Y en esas son tomografías que ya la hemos visto. Bueno, y la cirugía es muy compleja, ¿no? Tiene que ser, vean, en centros especializados, un equipo multidisciplinario que tenga mucha experiencia tiene que ser, ¿no? Cirujano, anestesista, terapista, radiólogo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tiene que estar muy capacitado el equipo quirúrgico. Dependiendo de la localización, vean, en abdomen la laparoscopía es una técnica bien desarrollada, ¿no? Con buen resultado. Antes se abría y se buscaba, ¿no? El tumor donde estaba, cuando no había método diagnóstico. Ahora ya se localiza bien dónde está el tumor y se va ahí directo a sacarlo, ¿no? Entonces, mediante la laparoscopía se puede hacer eso. Se debe monitorizar continuamente los parámetros vitales. Se debe de poner adecuadamente los volúmenes porque hacen hipotensión, hemos dicho por deshidratación. Las crisis hipertensivas, tratarlas con los antihipertensivos adecuados. Propranolol es un betabloqueante, ¿no? Se puede utilizar después de bloquear, de hacer un bloqueo alfa, ¿no? Entonces, el anestesiólogo tiene que estar muy bien formado para manejar todas estas hiperturecias. Bien, hay una pieza quirúrgica. Y con eso terminamos suprarrenales. ¿Tienen alguna pregunta? Ya, vamos a quedar ahí. Mañana empezamos con diabetes. Unas 3 clases de diabetes. Y después daríamos el examen. Lo estamos hablando esta y la otra semana, ¿no? Mañana ya podemos ver algo del examen, a ver para cuándo vamos a